Banana. But you know something? Bananas. Bananas is my business. You know, I make my money with bananas. Sin embargo, parece que no hay motivo de preocupación porque el portavoz de la galería dijo que la banana es solo la idea, mientras que la obra es el certificado de autenticidad. Una colaboración con la radio Aborto. Que los monos me muerdan. E agora vamos dar as boas-vindas às rainhas desta macacada, Mónica Calo e Silvia Raposo. Bienvenidos a Macacos me muerdan. Bienvenidos a Que los monos me muerdan, el programa sobre el origen, no de especies, pero del arte. Emisión por Radio Aborto desde Madrid al mundo. Há que dizer que a emissão passa na Rádio Aborto aos sábados y nas nossas plataformas às sextas-feiras. Sí, una colaboración también con las galerías São Rafael y con las producciones Dona Moña. É verdade, e hoje temos um convidado especialíssimo. Verdade, muito especial. Queres adiantar, Mónica? Um convidado muito especial, sim. Só dizer também que poderão descobrir este convidado nas nossas plataformas, têm obrinhas acabadinhas de entrar, com fresquinhas, como se costuma dizer, e acho que vão ter muita curiosidade em descobri-lo. E estamos a falar de quem, Silvia? De quem? De quem? Tebo! Hola, boa tarde. Bienvenido. Tebo, a que los monos te muerdan y vamos a esperar que los monos no te muerdan. Por favor. Quería comenzar por preguntar, vamos a comenzar con el inicio, creo que es lo que hace más sentido. Ajá. Tú comenzaste por el design, si no estoy equivocada. Entonces, ¿qué te llevó a este camino de alguna forma? ¿Cómo todo comenzó? Bueno, realmente yo comencé como... Bueno, lo primero, perdón, voy a hablar en castellano, en español, sí, porque no sé portugués. No pasa nada. Bueno, decir que nosotros somos un programa multilingüe, no lo dice, Sí, pero bien, las personas genial. ya lo saben que es multilingüe y qué bien. Perfecto. Internacional. Sí, internacional, Genial. claro. Genial. No, empecé como solemos empezar todos y todas, pues dibujando en casa, tirado en el suelo, con pinturas. Lo único que tengo la suerte de que mi madre es pintora también. Entonces, bueno, pues ya se dio de una forma bastante natural que bueno, que tenía las herramientas más a mano, digamos, ¿no? Entonces, tanto mi hermano como yo, mi hermano, por ejemplo, ha tirado más por el audiovisual y yo más he seguido un poco más, digamos, el camino de mi madre en ese sentido, pero los dos hemos tenido una conexión muy, muy pronta con la creatividad. Entonces, yo realmente siempre tuve claro que quería formarme en este sentido. En un principio escogí diseño gráfico porque era lo que más cerca tenía para estudiar. Sí. Yo vivía en un pueblo que se llama Cangas, en la provincia de Pontevedra, Cangas do Morrazo, y enfrente, en Vigo, había una escuela de diseño. Entonces, bueno, pues hablándolo con mi padre fue como, a ver, ¿qué hago? Ya había decidido que Bellas Artes no iba a ser mi camino, no lo veía claro. Sí. Entonces me metí en esto, que era algo creativo, pero sin irme tanto por esta vida solo artística, ¿no? Tengo que decir que realmente no sabíamos qué era el diseño gráfico cuando me metí a hacer Esto fue han pasado 20 años y hace 20 años decías diseño gráfico y era como, ¿qué es eso? ¿Pero qué hace un diseñador gráfico?
En Portugal estáis un poco más avanzados en este sentido. Te voy a preguntar qué hace para quien no está oyendo y puede no saber lo que es. Entonces te voy a preguntar qué es el diseñador gráfico. ¿Qué es un diseñador gráfico? Necesitamos un programa aparte solo para eso. Pero bueno... No es necesario teorizar, puede ser simple, es una respuesta muy simple. Bueno, un diseñador gráfico es alguien que comunica de forma visual, gráfica, valga la redundancia, comunica X contenidos, sean de tipo publicitario o de tipo comunicativo, didáctico, hay 1000 posibilidades, o incluso artístico. De hecho, a mí el diseño gráfico siempre es una de las 3 patas de mi actividad, ¿no? Y aunque sigo ejerciéndola como diseñador gráfico freelance, digamos, cuando estoy trabajando cuando me pongo el traje de artista, digamos, el diseño gráfico sigue estando ahí. Mi forma de concebir mi obra está fuertemente influenciada por el diseño gráfico. O sea que no solo me ha ayudado para ganarme la vida, digamos, como trabajador, sino que mi faceta más próxima a las artes plásticas, digamos, está fuertemente influenciada por los principios y los fundamentos y la forma de pensar las cosas del diseño gráfico, digamos. Por composición, creo que sí, un poco por ahí. Se nota que me gusta ordenar un poquito. Sí, esta parte más... Es interesante porque ni todos los artistas, principalmente pintores, lo prefieren así. A veces son un poco desordenados, como y tú me parece que no, porque tienes ese lado muy de composición, que es un poco minimalista. ¿Te encanta? ¿Cómo descubriste esta pasión por este lado más minimalista? Es una progresión que está todavía en camino, diría, y de hecho cada vez va más. Y empieza cuando empiezas depende del camino que recorra cada artista, ¿no? Hay artistas que desde una etapa muy, muy pronta descubren cuál es su camino y profundizan en él desde el principio. En mi caso ha sido abrir un montón de caminos distintos, probar un montón de cosas distintas y luego empezar a ver en qué me podía, digamos, especializar o qué parte podía profundizar más. Pero antes de llegar ahí he tenido que recorrer un montón de caminos distintos que eran a lo mejor cercanos o paralelos, pero que no eran exactamente eso. Pero tenía que probar y ver qué había ahí. Entonces esto te lleva a acumular muchas cosas y llega un momento en el que aprendes a quitar y empiezas en vez de sumar, a quitar y a quedarte con lo esencial. Y es ahí cuando empiezo un poco este camino hacia, de alguna forma, sí, el minimalismo en cuanto a quererme contar, llegar a experiencias o sensaciones cada vez más grandes o más comunes o más que puedan llegar a más gente con los menos elementos, el menor número de elementos posibles. Y es un recorrido realmente bastante, para lo que son las trayectorias habituales de los artistas, es bastante reciente. Digamos que es un camino que empiezo a recorrer a lo mejor hace 6 años, una cosa así. Algo por el estilo. Te voy a preguntar sobre, esencialmente, tu viaje inicialmente ha comenzado entre Galicia, Madrid y Barcelona. Entonces, nos cuenta un poco cuándo decidiste te mudar o trasladar, no sé cómo se dice, trasladar para Barcelona. No, de Barcelona a Galicia, perdón. ¿Qué te llevó a esa mudanza? Mis padres, porque yo tenía 5 años. Sí, sí. Entonces, realmente no fue una decisión mía. Sí, sí. Mis padres, llegó un momento en el que ninguno de los dos son de Barcelona y decidieron que, bueno, que ya llegaba de ciudad tan grande y que preferían criar a sus hijos en un entorno un poco más, bueno, más agradable para crianzas pequeñas, para niños. Y la verdad es una suerte porque
nos hemos criado en un pueblo en el que nos ha permitido pues tener la playa, el monte siempre cerca y desde muy pronto aprender a estar nosotros solos con nuestros amigos sin tener que estar nuestros padres tan pendientes, que es algo que a lo mejor en ciudades más grandes es más difícil, que tus padres estén tranquilos en ese sentido. Entonces, la verdad es estoy muy contento. Nunca sabremos qué habría salido si no nos hubiéramos ido y me hubiera criado en Barcelona. Pero bueno, eso no sé, estará pasando en otro universo paralelo. Sí, pero qué bueno que no lo sucedió, porque tal vez no fueras el artista que eres, y nosotras nos encanta el artista que eres, tus obras, ¿no? Es importante. Qué bien que tus padres decidieran cambiar, sí. Sí, las mudanzas siguientes, los cambios siguientes, ya los decidí yo, eso sí. Sí. Entonces, ya la vamos. Ya voy a preguntar cuál fue tu primera decisión en este sentido que estás, la primera mudanza para ti. Importante, digamos. Sí, la más importante, sí. No sabría decir, porque cada cambio de lugar es importante en su momento y en su propia dimensión, entonces es un poco complicado. No me gustaría pensar en que unas son más importantes que otras, cada uno estuvo bien en su momento. Entonces, cuando terminé de estudiar en Galicia, rápidamente decidí que me quería quería hacer el paso contrario, irme a vivir a ciudades más grandes, porque me encanta Galicia, pero es verdad que las ciudades son más bien pequeñas, la ciudad más grande sigue siendo una ciudad mediana o pequeña. Entonces, bueno, con 20 y pocos años, pues quieres mucha más gente y muchas más cosas. Entonces me fui a Madrid y Madrid es una ciudad que me ha dado muchísimo y me iba a vivir a un año y acabé viviendo 10. Entonces, bueno, es una ciudad diferente, de uno para ver. Estas cosas pasan, es así. Pero bueno, ese fue un cambio muy importante. Y luego realmente el siguiente cambio importante es cuando decido irme de Madrid, pero realmente no decido ir a vivir a otro lugar, sino que digamos que encarrilo varias residencias artísticas una detrás de otra en 2016. Entonces, ese salir de Madrid, que quieras que no, pues es salir del lugar en el que has estado viviendo en los últimos 10 años, donde tienes unas dinámicas establecidas, una forma de pensar, una forma de comunicarte, de relacionarte, y pasar a el siguiente medio año, estar cambiando y pasar de la India a Bolivia, y de ahí a Argentina. Quieras que no, es salir de mientras, hacer eso a la vez que estás desarrollando tu obra, es imposible que tu obra no sufra un cambio importante. Y para mí fue decisivo salir de Madrid para liberarme de ciertas cosas. Por ejemplo, yo vengo realmente del dibujo y a día de hoy sigo siendo, además de la obra que vosotras conocéis, soy ilustrador, ilustro figurativo, digamos. Sí. Entonces yo en mi obra, la que firmo como Tebo, consideraba que de alguna forma tenía que demostrar que sé dibujar, ¿no? Y librarme de eso me costó muchísimo. Me costó mucho el no tener que demostrar que sabes, porque da igual. Hay muchísima gente. Hace parte. ¿Qué más da? No es eso lo que importa es tu visión como artista, ¿no? Claro. Entonces, librarme de eso me vino muy bien, salir de Madrid y empezar a hacer estas cuestiones y de repente decir, ok, vale, lo tengo. Me pasé 2 años sin dibujar a partir de eso. Ahora he vuelto a dibujar, pero necesité 2 años de no dibujar y de centrarme en la abstracción para desarrollar toda esa vía. Entonces, bueno, son procesos que tu contexto es inevitable que te afecte. Es deseable, de hecho. Es una parte importante de tu vida también. Me dice que, ¿cómo puedo decir? ¿Cuáles son tus inspiraciones? Es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil, pero bueno, siempre digo que hay dos partes. Por un lado, cada vez es más difícil señalar
no solo a mí, creo que nos pasa a todos, señalar cuáles son nuestras influencias, porque básicamente nos pasamos la mayor parte del tiempo con un móvil en la mano y nuestras influencias es hacer scroll y estar sometidos a un acoso constante, un cambio constante de estímulos audiovisuales muy grandes, discernir en todo eso qué es lo que realmente está afectando o está influenciándote, es muy complicado. Entonces, realmente no lo tengo tan claro. Me han influenciado muchísimos artistas, muchísimas vertientes, en contextos distintos. Es muy difícil decir. Lo que estoy seguro de que siempre me influencia es mi contexto geográfico y físico. Dónde vivo y qué está sucediendo a mi alrededor. Esa es una fuente constante de inspiración. Y luego nos podemos ir a nombres y podemos hablar de artistas que me pueden interesar más dependiendo de las épocas, ¿no? En los últimos tiempos, la Escuela de Nueva York es de lo que más me ha interesado, sobre todo Gottlieb, Rothko, cosas así. Ya en Europa, Fontana, Burri, pero realmente creo que toda esta influencia de esos artistas me llega más bien a través de otros artistas que están en activo en la actualidad. Sí. Me fijo en ellos de una forma tan mundana y vulgar como es Instagram, no hay una cosa más. Y luego, tirando del hilo, digo, me he fijado en este, vamos a ver, lo investigas un poco y te das cuenta de, ok, era hace 50 años. Pero realmente el mes que viene podría responderte hablando de otros artistas. Y seguramente cuando acabemos esta entrevista te diga, o sea, piense, ¿cómo no he dicho, no he dicho no sé quién, que es fundamental? Es una pregunta muy compleja y muy cambiante. Entonces, pero bueno. Es verdad. ¿Por qué es así? Diría que mi mayor influencia es el contexto. Sí, y también ahora lo que estás haciendo ahora es diferente de lo que lo hiciste el otro año o que vas a hacer el próximo año. Entonces, esa es la parte mágica del arte y es lo que me encanta porque siempre hay nuevos estímulos, nuevas influencias constantes y también hace parte de la trayectoria del artista. Y también vaya, no sé cómo se dice, enriquecer y no lo sé decir en español. Enriquecer. Sí, no sé cómo. Enriquecer el percurso artístico y el artista también, como persona, como artista. Entonces es muy importante podermos hablar, mismo que la próxima hora ya sea otro artista que te influencie y ya no pasa nada. Es probable. Podrías hablar un poco del proyecto Códigos. ¿Qué es este proyecto? Nos explica para quien está oyendo. El proyecto Códigos lo comencé en 2016 y realmente nace como una excusa. Yo estaba trabajando en Madrid, tenía un trabajo en el que me pagaba muy bien y me aburría muchísimo por suerte esta empresa cerró. Entonces me quedé sin trabajo y con ahorros y con ganas de irme de Madrid y centrarme un poco más en desarrollar mi obra. Entonces, una forma de desarrollar tu obra y viajar a la vez pues, es buscar residencias artísticas. Entonces, empecé a escribir a varias y, claro, las residencias artísticas, bueno, tienes que decirles un poco normalmente qué tienes pensado hacer, cuál es tu propuesta, Entonces, no sé de dónde surgió empezó a sonar en mi cabeza mucho el concepto códigos, como tratando de buscar algún tipo de premisas o reglas que establecer a la hora de desarrollar la obra. Y realmente la verdad es que hice unos cuantos dossiers y los mandé diciendo, esto es una excusa, voy a hacer lo que me dé la gana cuando llegue allí. Y luego la verdad es que acabé creyéndomelo muchísimo y obsesionándome muchísimo con el concepto de códigos y acabó siendo una especie de ejercicio que hacía al llegar a los sitios
según el cual yo trato de... Hay una primera fase en la que busco elementos que sean característicos de ese lugar. Sí. Pueden ser de cualquier tipo, puede ser parte del paisaje, puede ser sus medios de transporte, pueden ser su lenguaje, cualquier cosa que por lo que se hace que ese lugar sea característico. Y tomando esos elementos, yo empiezo a abstraerlos, a llevarlos a la mínima expresión y a combinarlos entre ellos de forma que al final desarrollo una serie de obras que establecen lo que yo llamo código. Código de, pues por ejemplo, la primera parada que hice fue todavía dentro de España. Era en una localidad muy pequeña que se llama Encina de San Silvestre, en Salamanca. Sí, sí. Y bueno, pues trataba de reflejar un poco un lugar tan árido, que es una estepa totalmente llana en la que no hay ni montañas, ni hay mucha piedra. Y de hecho de ahí viene un poco, ahí empiezo un poco a fijarme y a, digamos que en este camino hacia lo minimalista me fijo mucho en... Recurro tanto a la forma como a la textura de piedras porque me parece que es ir lo más atrás posible, despojarme de todo tipo de referencia temporal y hacer que, sí, bueno, que sea más persistente en el tiempo, digamos. No me gusta basarme en el contexto, en el entorno en el que estoy, no tanto en corrientes artísticas concretas, pese a lo que he dicho antes. Sí. Fijo en ciertos artistas. Entonces, a partir de ahí, bueno, desarrollo una serie de piezas que no tienen un significado concreto, pero que me gusta pensar que podrían funcionar como una especie de señalética de ese lugar. Sí. Ahí vemos la influencia de pensar como un diseñador gráfico, trabajando como un artista plástico, digamos. Pero tengo ahí el diseñador está ahí siempre tratando de buscar algún sentido, ¿no? Y este ejercicio lo he ido desarrollando en distintos lugares. Después la siguiente parada fue en la India y ahí trabajé con el lenguaje y con la escritura, primero con la hindi y luego con la gujarati, que es la propia del estado de Gujarat. Y trataba, bueno, de coger caracteres de la escritura y aislarlos y hacerlos funcionar por sí mismos. Lo cual supongo que, bueno, realmente el feedback que recibí por parte de artistas indios y de gente india que vio las obras fue muy bueno, pero claro, la gente es muy amable, no sé cómo lo ves. No, me parece muy interesante porque no es común. Entonces, hay artistas que hacen mucho visto con los caracteres chineses o japoneses, pero India, yo no lo conocía, ni lo he hecho. Entonces, para mí es interesante, que me encantan las culturas. Entonces, yo creo que hay muchas más personas que les encanta también. No creo que fuera su simpatía. No, desde luego es una parte súper interesante del proyecto compartirlo con la gente del lugar, sobre todo, porque uno de los aspectos que me gusta es poner de relieve aspectos de ese lugar, sean el que sea, que por cotidianos a mí me llaman la atención porque no soy de allí, pero alguien que es de allí pasa a diario por delante de esas cuestiones que a mí tanto me llaman la atención y no se fija realmente. Sí, por ejemplo, la parada siguiente fue Cochabamba, en Bolivia, y allí trabajé con un medio de transporte que son los autobuses públicos, y los llaman micros allí, y siguen teniendo unos modelos que son de los años 70, están destrozados por completo. Y de hecho, cuando tratas de documentarte sobre ellos en Google, sobre todo encuentras noticias de accidentes, pero son preciosos. Son hermosos y tienen toda una gráfica en la chapa, en los costados, que remite a todo su imaginario en cuanto a animales sagrados y demás. Pero además como con una estética
casi psicodélica, muy propia de los 70, ¿no? Entonces la gente, los cochabambinos, obviamente algunos lo aprecian más, otros menos, pero por lo general no te fijas porque es el autobús que coges todos los días para ir a trabajar, al colegio, lo que sea, ¿no? Entonces cuando alguien se basa en eso para hacer algo nuevo, gusta. De alguna forma, si no gusta, por lo menos llama la atención. Sí. Y la gente dice, caray, nunca habría pensado que se podría sacar tanto de esto cuando yo lo veo todos los días y no le hago ni caso. Seguramente mucha gente que vaya a vivir a donde yo estoy viviendo se fija en cuestiones en las que yo no me fijo y porque pasan totalmente desapercibidos. Es hábito, es siempre lo mismo un poco, ¿no? Estás a pasar en la calle todos los días, ves lo mismo, entonces no te despierta atención, pero a veces se viene otra persona de otro país, de otra localidad, vaya a reparar en cosas que son tan bellas y que no se vaya a reparar porque nosotros vivimos donde vivimos. Es lo encantador de descubrir el mundo, descubrir culturas. Y es siempre un aprendizaje constante. Creo que todos nos deberíamos hacerlo más para que también no hubiera tantos preconceptos como lo existen. Es una forma, la información, como siempre digo, es una forma de desconstruir preconceptos. Es importante. Entonces, siempre lo digo aquí, porque tenemos que tener información para no sermos un poco, no quiero decir, un poco ciegos, porque una persona ciega no es una persona verdaderamente libre. Creo que es un poco... Totalmente, sí, no, la información es básica para tener un criterio propio y actuar en base a ello. ¿Verdad? Te voy ¿quieres preguntar? Sí, una cosa. Estabas hablando a poco de los símbolos de los autobuses, las estrellas, las aves. ¿Para ti esos símbolos adquirieron un significado diferente? No, es lo que os comentaba antes. No trato de darle un significado concreto me gusta pensar que las piezas que hago, sea en el formato que sea collage, sea serigrafía, lo que sea, pintura, o trabajando sobre madera, como estoy haciendo ahora, me gusta creer que son contenedores de conceptos en los que el espectador o la espectadora puede poner lo que quiera y lo que perciba. También cuanto más quitas y cuanto más te vas a lo esencial y a las formas geométricas más básicas, es más fácil de alguna forma acercarse a conceptos universales, digamos. Sí. Entonces, me parece que no es necesario que yo te diga esto significa esto, sino que tal vez, te estoy sugiriendo algo y tú veas una cosa, ella vea otra y luego me lo contéis a mí y yo diga, wow, nunca lo habría pensado, qué bien, ¿no? Pero solo ha habido una fase de códigos en la que sí que tenían significados concretos, que cuando trabajé con el sistema Bliss. Que ahí era, es un sistema que ya funciona, es un sistema gráfico que fue inspirado en el austrohúngaro, que es Charles Bliss. Sí. Habéis hecho los deberes, muy bien. Sí, claro, siempre. Bien. Pero, perdón, lo dice, estoy curiosa. No, me interesó también mucho, entonces sí, estoy curiosa. Sí, es una historia fascinante, sí. Este código me lo dio a conocer mi amiga Viviana Varela, que es psicóloga, y es un código que desarrolló Charles K. Bliss en los 50 después de pasar por 2 campos de concentración. Sí. Este señor llegó a la conclusión de que quería desarrollar un sistema gráfico con el que se pudiera comunicar la gente que supiera distintos idiomas. Entonces, con círculos y rayas, para entendernos, desarrolló todo un sistema de comunicación. Él quería que fuera una especie de Esperanto gráfico. Esto no llegó a suceder, pero por parte Pero fue genial, y la misma fue genial. Para mí, totalmente. Es increíble. Es increíble, ¿no? Y de hecho se ha puesto en práctica, pero para personas que tienen cierto tipo de, que han sufrido accidentes o que tienen parálisis mental, etcétera.
y a través de tarjetas es una forma de que con sus docentes o con sus familiares puedan tener un cierto grado de comunicación, y según más vas conociendo el sistema, realmente ves que se puede llegar a comunicar. Entonces, es la única fase en la que no me he basado en un contexto, sino en un sistema, en un lenguaje que no corresponde a un lugar concreto, y ahí lo que traté de hacer es llevarlo un poco a mi terreno e interpretarlo yo. Digamos, hacer una especie de jerga, de slang con este sistema y utilizar pues mis recursos habituales, mi forma de trabajar con las formas, con las texturas. Y en este sentido, en este caso sí que las composiciones, el resultado, sí que tenían un significado concreto y buscaba trabajar con conceptos muy potentes como comida, trabajo, casa, sentimiento, presente, y juntando cuestiones así, gráficamente resultaban composiciones muy potentes, y detrás tenía todo este background que me parece súper interesante. Pero por lo general no les atribuyo un significado concreto. Sí que es verdad que de una fase a otra, estos códigos con los que trabajo, que desarrollo, me gusta pensar que son una especie de lenguaje gráfico, que de alguna forma me va dejando, es como cuando vives en distintos sitios y se te queda el acento del lugar anterior. Sí. Pues esto me pasa un poco eso. A medida que voy desarrollando distintas fases, un poquito del anterior siempre viene conmigo. Entonces, algo de los códigos Bliss se han quedado, y hay composiciones o palabras de este código que ahora sigo utilizando en mi obra actual. Yo ya no le atribuyo esos significados, pero de alguna forma siguen estando ahí. Ha dejado su marca de alguna forma en tu trabajo. Totalmente. Te voy a preguntar porque estoy curiosa. Estas obras que tienes atrás de ti son tuyas, ¿no? Sí. Yo te voy a desafiar si nos puedes mostrar más. Pero puede ser. Esas son madera, ¿no? Vamos a ver. Gracias. Estoy encantada. Casi las puedo ver mejor. Ven, aquí, ok. Mira, ves. Es que creo que va a ser más fácil si lo cojo en la mano. Sí, ahora estoy trabajando este tipo de piezas. Sí. Que son, ¿veis? Esto, por ejemplo, ya no es códigos Bliss, pero... ¿Eres acrílico o no? No, esto es cemento pigmentado. Muy sobre madera. Y si os fijáis, da unas... Ahora estoy trabajando un poco, después de todos estos años desarrollando códigos de otros lugares. Yo llevo 3 años ahora viviendo en Pontevedra. Sí. Que es una ciudad de Galicia pequeñita, muy cómoda, en la que vivo muy tranquilo. Entonces ahora estoy desarrollando mis propios códigos. Digamos que después de tanto tiempo nutriéndome de lo de fuera y mirando hacia afuera, ahora estoy tratando de desarrollar códigos basados en mi propio imaginario, que obviamente se nutre de todo lo que he vivido antes y de lo que sigo viviendo, por supuesto. Claro. Pero ya no trato de reflejar una visión sobre un lugar particular, o ese lugar por lo menos no es tangible, es un lugar ficticio que yo me invento, digamos. Entonces, en ese viaje de ir quitando cosas, como os decía, y de cada vez utilizar menos elementos, uno de los elementos que estoy empezando a utilizar y que empieza a ser parte de este código, no sé qué se está viendo en la pantalla ahora mismo. Parte de los códigos es la propia materia, digamos. Sí. A ver cómo lo pongo. Así. Perfecto. Digamos que si hasta ahora venía contando con círculos, rayas, colores, etcétera, ahora el propio soporte, el material con el que hago estas piezas es parte del código, digamos. Sí. Es algo en lo que entonces la madera? materia cada vez... ¿Esto? ¿Perdón? El material, la base es madera, ¿no? ¿Qué tipo de madera? Sí, esto es madera. Esto es madera a la que luego pongo otras partes de madera encima. Sí.
y luego un poco eso se aprecia mejor en la pieza anterior. Estoy trabajando cada vez es que la materia pictórica, esto es una pieza de un amigo que no tiene nada que ver, pero es muy bonita también. Es verdad, también. Pero que la propia materia pictórica esté muy presente. Entonces, por eso busco estos... No sé si se aprecia. ¿Veis que es casi como un bajo relieve? Sí. Mucho empaque. Bueno, esto lo estoy consiguiendo con cemento. Una dimensión un poco más escultórica, pero no es una escultura. Pero es interesante. Gracias por nos mostrar. Podernos ver. Yo sé que estamos un poco invadiendo tu privacidad, pero... No, por favor. No. Se trata de eso. Pero se lo dejas, es posible. Vamos a ver, porque también es una oportunidad para el que nos está oyendo, pero que nos está mirando, poder comprender un poco más lo que estás haciendo ahora, que es diferente de las obras que tenemos en la plataforma. Entonces, para vernos las varias cosas que tú haces son diferentes y la evolución es interesante percibir, porque muchas de las obras, creo que todas las obras en la plataforma son en papel. Sí, lo que hay en la plataforma es todo son collages, collages en los que también utilizo carboncillo o pinturas en pastel, pero un poco son obras recientes, son obras de este año, del año pasado, y que siguen un poco esta línea de la que os hablaba ahora, de desarrollar ya unos códigos propios, digamos, de no basarme en lugares reales, sino basarme en un lugar ficticio que está perdido en el tiempo, en el espacio. Yo lo conecto mucho con... Es intemporal, por eso también. Totalmente. Por eso me interesa jugar con lo geológico, de alguna forma, digamos, con la piedra y cada vez con materiales que están un poco más allá de poderlos situar cronológicamente o históricamente en un momento concreto. Es interesante. ¿Tienes este objetivo de eternizar tu obra? ¿Es importante para ti, después de morir, las personas continuaren apreciando tu obra, o no lo piensas en esto? No pienso demasiado en eso, la verdad. No lo sé. No... Para mí lo importante es la acción en sí. Entonces, obviamente procuro conservar lo mejor posible mis trabajos. No tengo ya dónde meter más, necesito otra casa para seguir acumulando trabajos, pero me da igual. La verdad es que me da igual. No tengo ni idea de qué va a pasar, en qué tercer apocalipsis viviremos para cuando me toque ir al otro barrio. Entonces, no me voy a preocupar lo más mínimo, me da igual. Mientras me lo pueda pasar un poco bien ahora, haciendo lo que me gusta. Es lo más importante, sí. Claro, oye, que si después queda la casa museo de Tebo o lo que sea, pues mira, encantado. Es una idea, ya vamos a escribir aquí. Tenemos que verlo. Espérate que a lo mejor la idea puede hacer la casa museo de Tebo, que yo creo que las personas van a gustar. Pero es preferible que lo te puedan apreciar ahora, claro. Sí, yo prefiero que lo puedan apreciar ahora. De hecho, genial que os hayáis fijado en mí, porque es una forma de conectarme con el presente, no con cuando ya esté yo por ahí. Así que en ese sentido os lo agradezco mucho. Que a veces el problema, muchas veces los artistas son reconocidos después de morir. No lo queremos eso y estamos trabajando para que no lo suceda. Sí. Y cada yo preferiría vez más lo sucede menos. Qué bueno que sí, es importante. Y creo que todos los galeristas y los propios artistas podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, esta lucha constante que es importante para la sociedad, porque es importante para el pensamiento, para el corazón también, las emociones, porque yo creo que arte es fundamental emocionalmente también, para el equilibrio emocional. Entonces, siempre lo digo, personas que no les gusta tanto arte, porque no lo tienen tanto tiempo, yo digo esto porque ese es un programa que es para los que les encanta artes, pero hay personas que, como decías, están en el telemóvil y a veces ven el podcast. Entonces, yo puedo hablar para estas personas, vamos a experimentar, ver más, un poco más, porque creo que les va a gustar descubrir más sobre Tebo, sobre los artistas,
y yo creo que vamos siempre a crecer con esto, con este aprendizaje constante. Solo decir esto, siempre estoy llamando la opinión de las personas. Muy bien dicho. Tiago, te iba a preguntar, a poco estábamos hablando de las obras que estaban en nuestra plataforma y te iba a preguntar, ¿qué serie es esta de indicación postvacacional? ¿Nos explica un poco cómo ha surgido? Sí, bueno, Indicación postvacacional es una serie realmente es una serie corta, creo que son solo 2 los que están en la plataforma. Y realmente, sí, prácticamente casi todas mis series, un poco la idea en la que estoy trabajando, sobre todo últimamente, desde que estoy trabajando en estos códigos propios, digamos. Sí. La idea que hay detrás es fusionar los 2 conceptos con los que más trabajo, que es el concepto del código, de la señal, sobre todo, y del paisaje llevado a la abstracción. Entonces trato un poco de superponer esas 2 cuestiones en una única imagen, que cuando estés viendo una pieza mía lo puedes interpretar al mismo tiempo como, bueno, vale, es una obra abstracta, pero obviamente hay algo de paisajismo, y al mismo tiempo puede ser una indicación, una señal, una advertencia muy primitiva, de alguna forma, ¿no? Un lado más primitivo, sí. Claro, pero yo siento que hay mucho la influencia de la arquitectura, no lo sé por qué. Y yo sé que ya has colaborado con arquitecto o una arquitecta, no me recuerdo muy bien, pero lo sé que has hecho para una de tus residencias. Espera que haga memoria, pero creo que no. A la arquitectura es una parte que obviamente me influencia muchísimo, sobre todo toda la parte del brutalismo con la materia a la vista. Bueno, es una rama de la arquitectura que me encanta y me fascina, pero luego, por ejemplo, en la fase de la última que he desarrollado hasta el momento, que es Códigos Roma, ahí sí que la arquitectura tiene una presencia bastante importante. Bueno, también en Códigos Buenos Aires también tenía una influencia muy importante. Y colaborar directamente, bueno, es que no sé exactamente lo que has visto, pero sí que es verdad que hay una figura que es muy importante para mí a nivel personal y profesional, que es un amigo romano, que es arquitecto, Antonio Stella Richter, que es una persona con la que he compartido mucho a lo largo de los años, nos conocemos muy bien, hemos vivido juntos, hemos compartido muchísimas cosas. Y conoce muy bien mi trabajo y de hecho está comisariando la que va a ser mi próxima exposición individual, que se inaugura el 9 de octubre en un estudio de arquitectura. El 9 de octubre vamos a divulgar cómo ves. No sé de dónde ha salido, o sea, en qué estabas pensando concretamente, pero sí, la arquitectura es un elemento que está presente y que me influencia y que obviamente me enriquece y que, como os decía, tengo una persona muy, muy cercana que viene de ahí y con la que ahora estoy trabajando muy estrechamente porque me está ayudando a llevar esta muestra, me está forzando a llevar a otro nivel las cosas y a profundizar un poco más en mi práctica, digamos. Sí. Es un desafío y un buen desafío, sí. Totalmente. Yo creo que debemos siempre aceptar los buenos desafíos. Yo creo que sí. Entonces Silvia ya estaba, y ella no sabía que estábamos haciendo esta exposición ahora el 9 de octubre, pero ella estaba... Es una previsión. Sí. algo sabía Silvia. Sí, algo le dice, tienes que hablar de esto. Y él habló. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa solo para presentarnos nuestra rúbrica de destaques de la semana, que no sé si Silvia quiere hablar un poco. Yo creo que sí, vamos a lanzar nuestra rúbrica semanal de las galerías San Rafael y volvemos hasta pronto. ¿Puede ser? Genial. Só que, traduzindo um pouco para quem está a ouvir em Portugal, nós agora vamos fazer uma pequena pausa aqui na conversa com o Tebo para apresentarmos a nossa rúbrica
semanal, a Claro. preservação das obras de arte na Na luta luta por uma vida positiva. Esta semana, na rúbrica A Preservação das Obras de Arte Favorecidas na Luta por uma Vida Expositiva, destacamos a obra Manta, de Sara Seabra. Uma manta do ser que é um retorno às emoções expressas com vibração e brutalidade, numa tendência primitivista com propensão para a simplificação formal entre a abstração e a figuração. Destacamos ainda Polar, de Jaime R. Ferreira, uma obra de caráter neossurrealista que se situa entre o representativo, o abstrato, o irreal e o inconsciente. Por fim, destacamos Carlos Teixeira com a obra Rurality 4 da série Ruralidades, uma paleta visceral de cores fortes e vibrantes que nos retrata os rostos e as vivências do nosso cotidiano. Estamos de Perdona. vuelta a conversación con Diego Estevo Ortiz, para Hola. quien no lo sabe, una conversación muy interesante y vamos a continuar, claro que sí, porque estamos casi en la recta final, casi, ainda no eres. Sí, habemos a tener un desafío también para Sí, Tebo, vaya a surgir pero un desafío un diferente. poquito sí. más de aquí a poco. La verdad. Yo te quería preguntar sobre, vamos a volver un poco lo que hablamos a poco, que es la exposición en Bolivia que has hecho, que tiene una dimensión también de instalación artística. Esto me interesó también. Entonces, ¿cuál es la importancia de la instalación para ti? Porque como estás haciendo y la instalación es algo que está presente en tu trabajo también, ¿no? Fue la primera vez. Quiero saber un poco más. Pues está muy bien traída esta pregunta, porque... No, de verdad, ahora se entenderá. La verdad es que era la primera vez que hacía una instalación. En esta exposición había 2 salas en la casa museo, que no recuerdo ahora, la verdad, una casa museo de Cochabamba. Iba a decir San Rafael. Tenía 2 salas, entonces utilicé la primera sala para desarrollar estos códigos de los que hablábamos, basados en las gráficas de los autobuses, y eran simplemente pinturas de un formato de 100 por 70, creo, unas 8 o 9, algo así. Y la otra sala lo que hice fue deconstruir este lenguaje y llevarlo a otro lugar. Entonces, para eso me serví de otros soportes. Y de aplicar este código a otros objetos. Entonces, por ejemplo, utilicé una cocina de hierro y la pinté con esta gráfica. Me parecía muy interesante coger algo que habitualmente es tan masculino como la conducción y más un autobús, ¿no? Algo tan macho, de alguna forma, tan fuerte, o supuestamente, y cambiarlo a algo tan supuestamente femenino, del hogar, pasar de lo público a lo doméstico y ponerlo en una cocina. Y este ejercicio pues lo repetí con distintos elementos, un cerdito que es una hucha, una bandera, y luego una instalación de una serie de barras que colgaban del techo y que como que rompían la pared, como llevando a una fase siguiente, digamos. Además había una parte sonora en la que se superponían sonidos de la ciudad en bucle. Es muy interesante, sí. Sí, la verdad. También audio, que yo me encanta cuando voy a exposiciones y la parte expositiva tiene esa dimensión audio. Es muy interesante, sí, porque parece que soy transportada. Totalmente, sí. Un poco la idea es transformar el espacio, no solo colgar cosas en la pared. Entonces, la verdad es que era la primera vez que lo hacía. También es cierto que luego en las fases siguientes de códigos no surgió este tipo de trabajo, porque no surgió de forma natural y tampoco quería forzarlo y que fuera algo como a partir de ahora en cada fase de códigos voy a hacer una instalación. No tenía sentido. Sí, es verdad que trabajo mucho desde el site specific. A mí nunca procuro no exponer trabajos, a no ser que sea una muestra colectiva o cosas así. Procuro tener en cuenta dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué tiene alrededor.
ya sea una obra que voy a colgar en una sala o un mural que voy a pintar en la calle, pero prefiero no llegar a una ciudad y pintar un mural que podría pintar en una ciudad random, en cualquier sitio. Prefiero tener tiempo para saber dónde estoy y cómo conecto lo que hago con ese lugar. Al final siempre va a ser una obra mía, pero de alguna forma tiene que... A ver esta conexión. Tiene que haber esta conexión. Y de todas formas decía que es muy interesante porque esta parte de la más relacionada con lo que entendemos como instalación sí que va a volver a estar presente en esta nueva exposición que inauguraré el próximo mes. Y de hecho 9 de octubre en la Sala Nemonon en Pontevedra. Y este amigo del que os hablaba, mi comisario Estela Richter, un poco me decía él, y me hablaba precisamente de esta fase, y me decía, esto estaba muy bien, toda esta parte de la instalación, hay que volver a esto, tienes que volver a... Y bueno, me está forzando, me está dando muchísimo trabajo, es un buen amigo, pero me está dando muchísimo trabajo. Esperemos que sea para bien, pero... Yo creo que sí. Pero sí, un poco trabajar la idea de volver a trabajar todo el espacio en su volumen, no ver el espacio expositivo como paredes de las que cuelgas cosas, sino tratar de plantear que estás entrando en un lugar cuando entres en la muestra. Más ahora, en un momento en el que casi todo lo que consumimos es a través de una pantalla, sobre todo después del año y medio que nos hemos pasado. Entonces me parece interesante plantear la muestra no solo como un ven a ver cosas que están colgadas de la pared o cosas que están expuestas, sino ven a un lugar, a un espacio que no vas a poder apreciar de otra forma. Entonces va a ir un poco por ahí, así que retomo un poco toda esta faceta de la instalación. Me encanta. Ya que hablas en la parte de los murales, yo te quería preguntar, también lo diría. La curiosidad, las dos pensamos lo mismo. Debe ser decirnos gemelas. Es posible. Entonces, háblanos un poco de esa yo creo que es interesante porque algunas personas tal vez que miren tu trabajo en plataforma no lo asocien, luego que haces murales también. Y eso es muy interesante porque creo que en los últimos, hemos hablado con un último artista sobre eso también, pero que los últimos años esta idea de trabajar los murales artísticamente tiene vinda a crecer y es muy interesante que eso lo suceda. En Portugal, yo creo que España también. Sí, diría que está sucediendo a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. ¿Qué te encanta cuando haces un mural? ¿Qué me encanta cuando hago un mural? Es una experiencia diferente, ¿no? Sí. Y las personas van a pasar, es diferente, muchas personas van a pasar allí todos los días. Entonces, es muy diferente, claro, por supuesto una de las cosas que más cambia es que estás en contacto directo con la gente de forma constante, lo cual a veces está muy bien, a veces no tanto. Solo sé tú cuándo lo haces durante el día con las personas o lo haces cuando está más paradito, porque hay pintores que no les gusta tener mucha gente cuando se acercando, cuando está trabajando, otros no, entonces también te quería preguntar esto. Nunca ha sido, por ejemplo, nunca he sido un artista urbano, digamos, furtivo, de llegar, pintar rápido e irme. Sí. Algunas veces, depende, algunas veces lo hago si por lo que sea veo algo, un sitio en el que puedo hacer algo sencillo, muy rápido, que va a ser sin permiso, pero que tengo que hacerlo porque es el site específico, es perfecto para ir. Entonces, bueno, sí, pero normalmente me gusta trabajar con tiempo y no tener que andar a las prisas. Calmo, sí. Entonces, de todas formas, una hora muy buena para trabajar es a la hora de comer. Claro, sí, es bastante. No parece que sea ilegal lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo a plena luz del día, pero está tranquilito, hay poca gente y te dejan tranquilo, sea legal o no. Entonces, yo recomiendo salir a pintar a la hora de comer. Una dica.
Es Ya un buen saben, momento. puede salir, hora de comer es la mejor hora para pintar. Por hablar en recomendaciones, ¿qué recomendarías a alguien a algún artista que esté se iniciando en esta área? ¿En cuál? ¿En el muralismo en concreto o en general como En artista? general, en general. En general. La verdad me cuesta mucho dar consejos y no sé realmente qué le podría aportar. Y además ahora los chicos y las chicas vienen súper preparados, tienen mucha También más es verdad. formación de la que teníamos antes. Viene muchísimo talento de una forma abrumadora. Entonces, ¿qué le podría...? Que no finja, le diría. Sí. Que no finja ser algo que no es. Que no trate de ocultar cosas. Que si hace algo mal, esté presente en su obra. Y que no... Bueno, que no le importe a lo mejor no formar parte de grandes tendencias o de las tendencias más candentes que hay en el momento, porque si no es tu rollo, no es tu rollo. Yo, por ejemplo, hablando de todo esto de pintar en la calle y demás, obviamente pues empecé con amigos que hacían graffiti, porque además cuando empecé es cuando había todo el boom del graffiti y si no pintabas ahora ya se ha pasado, pero si no pintabas con spray, parecías, ¿qué eres? Diego Rivera pintando murales. Claro, era una cosa como totalmente pasada, ¿no? Ahora ya no es así, ya se ha abierto un poco el rango en este sentido, ¿no? Pero yo rápidamente me di cuenta de que el spray en sí podía ser una herramienta útil e interesante para mí por lo rápida y lo práctica que es, lo cómoda de transportar, etcétera, pero que no era mi rollo. Hay gente del graffiti que me encanta, pero yo ahí no, la verdad que no es mi historia. Entonces, bueno, pues está muy de moda, ok, pero tú tienes que buscar tu lugar, tienes que buscar tu camino. Y si pareces un poco rarito pintando con rodillo y con brocha, pues bueno, no te preocupes que en un par de años ya no lo serás tan raro o sí, quién sabe. Pero bueno, en cualquier caso, si hay algún consejo diría que no finjas, no pretendas sé y ya está. Yo creo que es un gran consejo porque las personas a veces son un poco presionadas, se sienten presionadas y tienden a seguir las modas, las tendencias. Principalmente que ha salido de las escuelas de artes. Sí, tiene una presión que sale de las escuelas de artes, tiene que seguir lo que está en la moda, tiene que hacer aquello, tiene que dar pruebas. No, las pruebas que tenemos que dar es las nuestras propias pruebas para nos mismos, entonces creo que es importante, pero cuando las personas son jóvenes, a veces están un poco perdidas, encontrando, y este consejo es muy importante, yo creo que sí, no fingir. Quiero decir también que esto es totalmente compatible con copiar. Sí, también. Está bien copiar todo lo que queráis, está bien, fuchila, copia, no pasa nada, el caso es hacer, trabaja, haz y irás llegando a tu... llámale estilo, llámale visión, llámale como quieras. Es compatible con lo que acabo de decir, aunque parezca que es totalmente contradictorio. Pero no, sobre todo lo que es, creo que puedes copiar, pero no fingir. Creo que son cosas distintas. Pero sí, la presión a la que no solo los jóvenes, todos estamos sometidos a una presión increíble y todos estamos deseando resultados inmediatos, muy enganchados a las redes sociales, muy pendientes de que si este post me ha dado más likes, que si este menos, quién me ha hecho un unfollow, cosas así, ¿no? Que es como realmente muy tonto y hay que tratar de separarse un poquito de eso. Las redes son muy útiles, pero bueno, hay que mantenerlas un poquito a raya en ese sentido. Es interesante que digas que las personas no deben tener miedo de copiar, porque es verdad, todos nosotros copiar en lo bueno sentido, porque creo que hay un buen sentido. Entonces, porque todos nosotros aprendemos por imitación desde pequeños. Entonces, la mejor forma de aprender rápido es la imitación. Pero después nosotros vamos a descubriendo nuestro propio estilo en la imitación. Deja de ser la copia y pasa a ser algo personal. Y creo que era eso que estabas diciendo. Y muchas veces los artistas no lo dicen. Lo piensan, pero no lo dicen. Es importante decir, sí.
Yo creo que hemos llegado al Ah, desafío. sí, yo estaba tan... Ah, se me había olvidado. Ya el estamos en desafío. la recta final. Oh, bueno, no seáis muy malas, rápido. por favor. Vamos, se acabó la monada. Vamos jogar ao acabou-se a macacada, que é como que diz o fim da macacada agora. Yo voy a traducir ahora para ti, para lo que lo comprendas. Tenemos un desafío todas las semanas para nuestros invitados, que es lo siguiente. Te vamos a hacer 2 preguntas y tienes que acertar las respuestas. Creo que hasta aquí es fácil. No. Acertar la respuesta, o sea, hay un... Y ya calma, hay te respuesta y- voy a explicar. Te voy a hacer 2 preguntas. Entonces, si las aciertas, perfecto, qué bueno que aciertas. Genial. Pero si no lo aciertas, tenemos este desafío, que tienes que hacer una obra, lo que quieras, diseño, collage, lo que quieras, a partir de una banana, Un plátano. un plátano. Ok. Entonces, ese es el desafío. Ya ¿En tenemos- directo la tengo que hacer? No, puedes hacer cuando lo quieras y el próximo programa vamos a mostrar aquí al vivo. Entonces, hoy vamos a mostrar el plátano de último artista que erró una de las Me preguntas. parece genial. Yo creo que aunque acierte, lo hago igual el desafío, me gusta. Ay, Ah, muy bien. qué bueno, porque queremos esta obra genial con el plátano. No lo aceptas el desafío. Por supuesto. Ah, vamos a esto. Entonces, dale, Silvia. Primera cuestión. El cuadrado negro es una obra que, opciones 1. El artista Malevich lo creó en 1918, llamándolo el cero de las formas, y que representa un agujero negro que se traga todas las formas reales y irreales de la naturaleza, presentándose como una representación de la forma y no como una sensación. Opción 2. El artista Pavel Mansurov concebió en 1913 y pintó en 1915, en pleno apogeo de la Primera Guerra Mundial, representando la oscuridad dentro de él. Es de Malevich. Calma, tienes que oír hasta el fin. Son 4 respuestas. 4 respuestas. 4 opciones de respuesta. Calma, tienes que... Opción 3. La artista Lyubov Popova lo creó en 1918, llamándola el cero de las formas, con el objetivo de mostrar que el cubismo y el futurismo compartían la misma raíz basada en la geometría con base de su pensamiento plástico. Y opción 4. No es un cuadrado. Yo diría que es la opción 1 en cuanto a que es una obra de Malevich y es la obra por antonomasia del suprematismo, ¿no? Pero sí que es verdad que Malevich, aunque diera esa explicación oficialmente, por detrás ese cuadro tiene un título que es algo así como, no sé, él mismo se reía un poco de todo esto, porque el título no tiene absolutamente nada que ver con un cuadro negro. No me acuerdo ahora cómo era, pero era pues como si te dijera 3 monos danzando alrededor del fuego, algo por el estilo, no lo sé. Entonces, creo que, aunque iba muy en serio, al mismo tiempo estaba bromeando, ¿vale? Pero en cualquier caso diría que es la primera. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Sí? Yo digo que sí. ¿No? Estamos hablando de otro cuadro negro, entonces. La respuesta cierta es que no es un cuadrado. No es un cuadrado. Es un rectángulo. No, es un poco rectangular. No es un cuadrado porque ninguno de sus lados es paralelo a los bordes. Tiene algunas diferencias muy mínimas. Okay. Entonces no eres un cuadrado con me las he pasado de líneas listo rectas. totalmente. No es perfecto, no es un cuadrado perfecto. Oh. Este era difícil porque tenía aquí una, ¿cómo se dice? Rasteira, tenía algo para tropezar. Sí. Una trampa. Queríamos el plátano. Queríamos el plátano. Pero claro que es de Malevich, si no tiene dudas que sí. Solo decir, no sé si le quieren explicar, pero también nos puede decir que el trabajo de Popova
porque cuando la opción 3, que la artista Lubov Popova la crió en 1908, llamándola El cero de las formas, no eres claro esta obra, eres la obra Piantarli Architectonic. Eso para quien lo quiere pesquisar y está curioso puede... Para revisar después, para hacer los deberes después. Sí, trabajo de casa. Sí, ahora vamos... Pero solo corrigiendo porque Tebo no estaba totalmente errado en la primera. Pero sí, Malevich lo ha criado, pero él miraba la obra como una sensación y no como una representación de la forma. Ahora te vas a redimir. Ya tenemos el plátano, pero para te redimires públicamente te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Preparado? Entonces, no, pero hazla. El pintor, escultor y arquitecto conocido como El Greco. Opción 1. Nació en Toledo y adquirió este apodo por ser un gran admirador de Platón. Opción 2. Nació en Creta y se hizo conocido como El Greco porque firmaba sus obras con el nombre original de Domenicos, destacando sus orígenes griegos. Opción 3. Nació en Roma y lo llamaron El Griego porque mantenía una relación con Jerónima de las Cuevas, mujer con la que tuvo un hijo tras llegar a Toledo, que resultó en un escándalo porque Jerónima mantenía un romance paralelo con otro pintor de nacionalidad griega llamado Domenicos. Opción 4. Nació en Barcelona y se hizo conocido como El Greco porque desarrolló la mayor parte de su carrera en Creta, en la Grecia. Voy con la 2, pero no estoy nada seguro. ¿Vas a decir la 2? ¿La 2? ¿Es la 2? ¡Sí! ¡Es la 2! Estaba seguro de esta, pero me parecía que sí. Pues acertaste la más difícil, ¿no? No lo sé, ¿ya está? Sí, nació en Creta. Depende de que me preguntéis ahora. Y sí, eso, conocido porque firmaba sus trabajos como Domenicos, que era su nombre griego. Correcto, muy bien. También vamos a mostrar ahora el fantástico trabajo de Lily Ella Jonathan con el plátano. Lily, que se perdió el desafío de la semana pasada y cuyo trabajo estamos mostrando ahora, esta obra de arte genial. Y a este paso todavía vamos a hacer una exhibición colectiva de plátanos, ¿no, Silvia? Muchas gracias, Diego, porque estamos mismo terminando. Tiene que ser, no lo queríamos, pero tiene que ser porque tenemos el horario para cumplir. Fue un placer hablar contigo, conocer tu trabajo. Y yo voy a decir que nos está oyendo y viendo también que vaya a pesquisar Tebo en nuestras plataformas, que vaya a descubrir sus obras, pero también lo descubrí más a él en sus páginas también, si lo quieres. Y yo creo que es importante también hacer un poco de pesquisa sobre los artistas, porque nosotros muchas veces vemos tanta cosa, pero no sabemos lo que está por detrás, la persona que está por detrás. Y la persona también creo que de alguna forma vaya a enriquecer las obras. También, ¿sabe quién es la persona? Es importante de la parte emocional, cómo ligamos, cómo nos conectamos con las obras. Para mí no solo, claro que las obras me encantan, pero cuando me encanta la persona también, qué bueno, las dos me encantan, perfecto. Y siempre estamos atentos porque los artistas están siempre creando. Puedo comprar una obra ahora, si sigo los artistas, puedo comprar otra de aquí a un tiempo nueva, que es diferente. Y también mirar, poder acceder a las exposiciones virtuales. Nosotras tenemos esta dimensión ahora en esta fase pandémica. Creo que es importante decir esto, que no lo quiere salir de casa ainda porque está un poco receoso ainda, puede asistir a exposiciones virtuales. Estamos preparando algo especial, por eso para octubre también. Entonces estamos preparando aquí algo y pueden ver las obras de Tebo brevemente en octubre también de forma virtual y pueden ver a partir de casa. Y también pueden ver el 9 de octubre, también voy a decir otra vez, también pueden ver el 9 de octubre. Por tanto, eso puedes elegir lo que quieres, porque si estás en España, va a ser en España a tu exposición. Puedes ver, si no estás en España, puedes ver virtualmente también, de cualquier punto del mundo. Es lo más importante, ficar conociendo, descubrir, y tenemos mucho gusto en promover el trabajo de Tebo, que para nosotras nos encanta mucho mismo. Muchas gracias. Gracias, Tebo. Gracias, muy obrigado por contar conmigo.
Muito obrigada, nosotras. Voy a hablar ahora un poco en portugués para cerrar el programa. Muchas gracias. Terminamos o nosso Macacos Me Mordam. Macacos Me Mordam, pá, chegou ao fim. Foi muito divertido. Estamos à conversa com o nosso Tebo. Como eu estava a dizer em espanhol, traduzindo para português, podem descobrir o trabalho do Tebo nas nossas plataformas www.galeriassonrafael.com e creio que vai ser muito interessante descobrir estes trabalhos dele, entre muitos outros que ele também tem. E temos também uma exposição para breve. Sim. Estejam atentos às nossas plataformas, porque vêm aí novidades e vão ser boas novidades em que vão poder também ver o Tebo a ser exposto e apreciar a obra dele de uma forma que eu acho que vai ser muito divertida, muito dinâmica e espero que gostem. Basicamente é isso. E até voltamos na próxima semana. Que los monos me vuelven la próxima semana. Besos. Gracias. Adeus. Gracias. Chao.